Hola, muy buenas tardes. Soy Gloria Viviana Prieto, estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana en la Universidad del Tolima, para la práctica 2. Aquí estamos con Adriana Alvarado. Hola Adriana, ¿cómo Hola, estás? Bueno Adriana, cuéntame en qué grado estás. estaba en décimo, pero pues ya pasé a 11 Ok. ¿En qué colegio estudias? en el Restrepo Millán. Muy bien. Bueno, primero que todo, quiero que me cuentes tu experiencia educativa durante la pandemia. Pues fue bastante interesante de alguna manera porque pues fue un cambio bastante grande, ¿no? Porque pues, estábamos tan acostumbrados a estar en presencial y de un momento a otro nos cambió a virtual, pues fue bastante choqueante, ¿no? Pero pues de alguna manera tuvo sus contras y sus pros, pero imagínate estuvo mejor que presencial, ¿Sí? pero bueno. Y mejor por qué. Pues porque, bueno, uno no se tiene que levantar tan temprano y eso, ¿no? Pero pues hay más facilidad para hacer algunas cosas, ¿no? Pero obviamente tiene lo malo porque no se aprende muy bien como en presencial. Es más complicado. Listo. ¿Cómo fue el inicio del proceso educativo en tu colegio por la pandemia? Pues ¿Cómo fue la organización? al principio obviamente nos dijeron que fuéramos a casa y que iban a hacer 2 semanas de vacaciones o algo así, ¿no? Y dije, bueno, está bien. Pero después nos dijeron que se alargaría un año y después fueron 2, ¿no? Pero al principio pues fue algo enredado porque pues obviamente fue la primera vez que pasaba eso y los profesores están como enredados de uno en otro, ¿no? Pero pues mi colegio como lo resolvió más fácil y pues siempre te dijeron este es el link y pues entren a cierta hora, ¿ya? Y pusieron después las horas de entrada de cada clase. Listo. ¿Cómo iniciaban la clase los profesores? Pues obviamente dependiendo del profesor, uno lo iniciaba diferente a otro. Pero hay una que me gustaba, que siempre cuando uno entraba, a cada uno nos saludaba. Decía, buenas tardes Pepito, buenas tardes María, etcétera, ¿no? Y es como que le da importancia a los alumnos, ¿no? Hay unos que no, que solo decían buenos días, vamos a iniciar, pero ella sí me gustaba como iniciaba. Ah, bueno. ¿Qué métodos o metodologías usaban los profesores para Mm, enseñarles? pues algunos hacían guías, otros videos, pero la mayoría era como, en general videos, la mayoría era así. ¿Videos? ¿Y qué plataformas manejaban? Pues al principio están como los de Meet, más que todo Meet y Zoom. Esos eran los que más usaban al principio. Ah, Eso es bueno. Cuéntame cuál era la clase más interesante. la clase más interesante. Creo que era educación física, porque es que el profesor sí hacía como, no sé qué, sentado y nos decían haga tal cosa. El profesor se grababa y ¿y qué? Y pues él empezaba a hacer los ejercicios. O sea, él los hacía bastante bien, ¿no? Él sí se veía que tenía entrenamiento y pues así podíamos hacerlo. Él sí se grababa. Hay unos que no hacían eso, pero él sí podía hacer eso. Por eso me gusta esa clase. Ah, ok. Bueno, algo más que quieras expresarnos de digamos, la práctica de los docentes, cómo eran los docentes, de pronto, qué te motivaba, qué docente te motivaba, qué para ti qué clase era más importante y por qué. Pues, como dije antes, pues al principio era muy enredado y pues es más sencillo estudiar de alguna manera así, porque obviamente hay más cosas que se pueden hacer. Pero pues eligiendo entre presencial y virtual, prefiero presencial, porque se entiende mucho más las cosas, porque es que estás ahí con los profesores y se puede hablar con ellos y se entiende más, pero en virtual no se entiende nada. Que ellos hablan y enseñan cosas, pero no están directamente ahí diciéndote, no, es que haga ta, 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 ta. Es mucho más complejo. Ujú. Cuéntame en sí, cuéntame qué tal eran las herramientas didácticas, o sea, qué herramientas lúdicas usaban o la didáctica que manejaba el docente que hacía que ustedes tuvieran como más, digamos, de querer entender más, aprender más, motivarse a educar mucho más. Bueno, no, me hago entender. Sí, o sea, la motivación que nos da. Sí, que con medio de qué Mm, didácticas, o sea, didácticas, tú me dices que manejaban videos. ¿Qué otras cosas que te parecían muy interesantes, digamos, en el uso de las TICs, de las herramientas tecnológicas para ti que haya sido como motivante, que te hubiera interesado aprender? alguna. Pues
que la mayoría usaban videos y, o sea, solo hacían textos, ¿no? Así que pues, no sé, alguno que hiciera eso. O sea, que no te parecía muy lúdico. No, la mayoría no eran tan que lo hacían emocionar tanto estar en una clase, porque es que era como muy... El único era la educación física, porque sí lo hacía parar y moverse, ¿no? Pero los demás no hacían como mucho para como hacer, enseñar, ¿no? Porque ellos decían, no, pues, si entran está bien, y si no, pues bueno, eso es cosa suya. La mayoría Ok. decían eso. Ok. Bueno, cuéntame cómo era la forma de evaluación de los profesores. ¿Cómo evalúan su proceso? O sea, ¿cómo evaluaron su proceso? ¿Cómo lo evaluaron? Pues lo hacían más que todo con los que entraban a clase y los que... ¿Cómo explico? O sea, evaluaban la participación en clase, ¿no? O sea, anotaban cuántas veces entrabas a clase, ¿no? Y lo otro era que... ¿Qué era lo otro? Espera. Ya se me fue la idea. Pues eso, ¿no? De que... Se me fue la idea, espérate. Tranquilo. ¿Me puede repetir preguntas que... No, tranquila. ¿Cuál era el proceso de evaluación? ¿Cómo ellos Ah, evaluaban sí. su proceso de educativo? Así es que es eso, ¿no? De que ¿Qué contaban plataformas, qué herramientas usaban para evaluarlos o no los evaluaban? Pues sí, una de las formas era que cuando entramos a clase, contaban las entradas a clases, ¿no? Como pues, digamos... ¿La asistencia? Sí, la asistencia, contaban la asistencia. Sí. Y si no asistías, te quitaban puntos. Y la otra es las envío de trabajos. Entre menos trabajos enviadas, menos te quitaban más puntos. Ah, Y, sí. y si hacías todo y entrabas más a clases y eso, pues obviamente ibas bien, ¿no? Es como en presencial, ¿no? Si no vas, te quitan puntos y si entregas trabajos así. Es parecido. Listo, o sea, no manejaban como tal. Bueno, me estás contando que hay una forma de evaluación en cuanto a asistencia, entrega de trabajos, pero como una evaluación con respecto a lo que aprendiste en clase, que te hayan hecho como un quiz, como no les hacían de pronto ese Sí, tipo eso de sí lo hacían, pero era con los que saben internet, ¿no? Con los, no sé cómo se llaman esos, pero son quizzes que ellos hacían. Y mediante en clase, nos mandaban los niños y me hacen esto. Y no se me hace de salir del salón, de la clase, hasta que me terminen eso, ¿no? Pues así hacíamos, ¿no? Y después si el profe ya lo terminó, me decía, bueno, está bien, y se va. Ah, listo, la forma de evaluar Y era de pronto un trabajo sí, escrito, para mirar los conocimientos, ¿sí? Es lo que sí. me quieres dar a También entender. era que si se da cuenta que, o sea, copiaron o explico, enviaron como otro link, digamos había uno que toca entrar con una cuenta, ¿no? De uno mismo, ¿no? Pero si se da cuenta que entraba con otra, porque era una manera de copiar, sancionaba a todos. Y una vez pasó eso. Un chico entró con otra cuenta de quién sabe dónde y nos cancelaron la oración a todos por culpa de él. Ok, ¿y cómo te pareció esa experiencia? Pues siento que de alguna manera está bien porque también lo hacen en presencial, pero pues no deberían afectar a todos por solo una persona. Deberían solo sancionarlo a él por un tiempo y quitarle puntos y eso, pero es que no sancionan a todos por culpa de él, ¿no? Y pues después de eso se pusieron a pelear un montón de gente en los grupos y todo eso, así que pues fue un poco descontrolado eso. Ok, por el tema de esa evaluación, que alguien entró con otro link. Ah, bueno. ¿Y este año qué les han planteado los colegios? Para el regreso. ¿Sí? Como les han dicho, va a ser presencial, va a ser Pues semipresencial, ¿qué les han dicho? a mí ya me dijeron en mi colegio que iba a ser presencial todo el año, ¿no? Que pues ya me pusieron de que van a hacer el primer día, que pues organización y todo eso, ¿no? Pero pues como dice que va a venir una pandemia peor, pues yo creo que va a ser unos mesecitos en presencial y después vamos a volver a virtual de nuevo. Siento que va a ser así. Ah, bueno, muchas gracias, señorita Adriana. Espero que puedas tener un gran año y éxitos en tu estudio. Bueno, mándale un saludo a la profe Blanca. Hola. Vale, muchas gracias, Adriana. Está bien. Bye.